La cápsula anterior trató básicamente la explicación de en qué consiste el ciclo celular y sus fases a grandes rasgos, pero en esta segunda cápsula vamos a abordar los factores reguladores, el mecanismo de regulación por el cual estos factores reguladores actúan en el ciclo celular y cuáles van a ser, de cierta manera, los puntos de control y las consecuencias de estos procesos. En lo particular, cuando hablemos de factores reguladores, debemos entender que tanto genes codificantes de proteínas, particularmente aquellos que codifican para proteínas, son parte de estos factores. Suelen ser bastante precisos en su acción y por lo tanto en general influyen bastante en que se mantenga el número o cantidad de células de cada tejido, órgano u organismo, de manera que asegure el correcto funcionamiento entonces de nuestros estructuras corporales. Por otra parte, existen una serie de señales químicas producidas por el propio individuo, por el propio organismo de este, que van a ser capaces de mediar el momento en que se ingresa al ciclo de proliferación o en que se sale del estado de latencia para el caso de aquellas células que estén en G0. Esto puede mediar, por ejemplo, que hayan actividades que regulen acciones frente a daño experimentado por los tejidos o frente a la acción de ciertas hormonas como la hormona del crecimiento, por ejemplo, que median la ocurrencia de los procesos que desencadenan o gatillan la proliferación celular. Existe también dentro de los mecanismos o factores de regulación la existencia de regulaciones asociadas al tamaño de las células. Obviamente, cuando las células hijas tras el proceso de división mitótico deben pasar por una etapa G1 en que van a tener que crecer, el tamaño de las células debe llegar a ser el mismo que la célula progenitora que las originó, para que cumpla correctamente las características funcionales también respecto de ellas. Hay que entender que para poder iniciar, por lo tanto, también las siguientes etapas de división, las células hijas deben crecer y alcanzar un tamaño adecuado que permita dar lugar al proceso de división hacia el final de G2, reiniciando la fase M, por lo tanto, así. Dentro de los factores también es necesario entender que existen factores como las proteínas quinasas dependientes de ciclina y las propias ciclinas en sí, que promueven el hecho de que una célula pase de G1 a S o de G2 a mitosis, lo que nos dice ya, por lo tanto, dónde están nuestros puntos de control. Habitualmente están al término de G1 cuando ingresamos a S o en G2 cuando estamos pasando a la mitosis y también puede haber algún grado de mecanismos de control dentro de la propia fase S. Pero también entre los factores reguladores es importante tomar en consideración la existencia de los factores promotores de la mitosis o los factores promotores de la maduración, que incluyen las quinasas dependientes de ciclina y las ciclinas y que regulan el inicio de la mitosis en todas las células eucariotas, como también obviamente aquellos oncogenes y protooncogenes de los cuales muchas veces vamos a ver también participan incluso en estos procesos de regulación. Lo importante entonces es que podemos reconocer que existen una serie de puntos de control, perdón, que van a ser necesarios para la verificación de procesos internos. Así nos encontramos, por ejemplo, con un punto de control en G1 que bloquea en la etapa de inicio o start del ciclo y que va a ser relevante en ese sentido para evitar que haya una síntesis inadecuada también de material genético que pudiera comprometer la correcta estructura o función de tejidos y órganos. Otro punto también va a ser relevante a nivel de la fase S. Por lo tanto, existe un punto de control interno durante la etapa de síntesis que reduce la tasa de replicación. Vamos a encontrarnos además con que existen puntos de control en la etapa de transición entre la fase G2 y la fase M, que va a detener el ciclo y por lo tanto va a evitar la redistribución de cromosomas y la división final de las células. Pero también dentro del propio proceso mitótico existe un punto de control interno que asegura también garantizar las condiciones de formación de nuevas células hijas. Por lo tanto, existen etapas en cada una de las fases o en tres fases continuas que van a ser esenciales en esta regulación.
Estos hallazgos se han confirmado a partir de una serie de investigaciones, particularmente con el modelo experimental de Saccharomyces cerevisiae, en estudios publicados, por ejemplo, en el año 2011 por el equipo investigador de FIN y colaboradores, y que nos demuestran cómo entonces deben existir etapas o mecanismos que regulen y controlen justamente la correcta ocurrencia del ciclo. Porque una de las cuestiones a considerar es que cada célula hija que se forme debe ser estructural y funcionalmente similar a la célula progenitora que la originó. El gran problema radica fundamentalmente en la síntesis del ADN, puesto que si hay errores en esta síntesis, va a tener que tomarse uno de tres posibles caminos o rutas por parte de la célula. Una de las posibilidades es que ocurra la reparación. De ahí la importancia entonces de ese proceso de revisión y reparación del material genético al término de la fase S y comienzo de la fase G2, como también la propia reparación que internamente ocurre durante la etapa de síntesis. Pero ¿y si falla la reparación? Nos encontramos frente a una disyuntiva. ¿Qué hacemos? ¿Podemos reparar la célula? Ya dijimos que en este caso podría fallar. Y si falla la reparación, nos quedan dos opciones: o el suicidio mediante la denominada apoptosis o muerte celular programada, en que van a activarse caspasas, van a activarse también algunas eh, actividades enzimáticas como las de los lisosomas y peroxisomas también, que van a inducir la destrucción y degradación de la célula, puesto que ésta no puede mantenerse al implicar posibles daños que van a comprometer la estructura o la funcionalidad. Sin embargo, cuando fracasan estas dos posibilidades de reparar o de tomar la ruta de la apoptosis, la célula expresa los errores o mutaciones que ocurren en el material genético y por lo tanto comienza a tener una serie de defectos que son acumulativos también en el tiempo y en las generaciones nuevas de células. Y si además son muchas células que mantienen este error en el tiempo, va a denominarse a este proceso transformación tumoral. Es decir, vamos camino al desarrollo de un cáncer. Justamente este fracaso en los mecanismos de apoptosis y reparación es el gran responsable en términos de desarrollo de patologías neoplásicas o cánceres. El camino de la apoptosis habitualmente suele ser la ruta que tomamos cuando la reparación celular ha fracasado y evita la ocurrencia de la transformación tumoral. Va a implicar una serie de daños a la propia célula que está fallando y a que lleve de la mano el proceso de destrucción de su estructura para que justamente no siga comprometiendo al órgano como tal. En el caso de los errores que llevan a una transformación tumoral, vamos a ver que la acumulación de estas mutaciones hacen que se exprese una estructura y funciones de forma anómala. Y obviamente, al tener estas células la capacidad de multiplicarse, además descontroladamente, van a conllevar al reemplazo definitivo de la población normal de células de esa zona y por lo tanto va a haber ahora un comportamiento totalmente distinto del que tenía el tejido o el órgano en la región comprometida. De ahí, por lo tanto, llevamos a esta ruta por un camino que desarrolla necesariamente una serie de transformaciones que se denominan proceso neoplásico. Sin embargo, y volviendo un poco al proceso de la apoptosis atrás, la apoptosis no solamente es parte de los mecanismos de evitación del daño en los tejidos, sino que como parte de nuestro proceso de desarrollo gestacional, la apoptosis o muerte celular programada ha sido fundamental para el moldeamiento de la estructura y función correcta de nuestros sistemas de órganos, mientras en las etapas de embrión o feto estamos moldeando y construyendo la anatomía propia de la especie. Por lo tanto, la apoptosis también tiene un rol fisiológico que garantiza la normal estructura del organismo. Es decir, permite la formación correcta de órganos. Durante la gestación
Por lo tanto, la apoptosis o muerte celular programada va a asegurar una muerte masiva de las células que no sean necesarias para la construcción de una estructura corporal determinada. Y eso asegura que, por lo tanto, los órganos adquieran ciertas conformaciones. Por ejemplo, en nuestras manos, nosotros tenemos dedos que están separados. Todos los vertebrados tienen dedos, pero la diferencia radica en que algunas especies, en mamíferos, en algunas aves o en reptiles, van a tener, igual que también pasa con anfibios y peces, membranas entre los dedos, llamadas membranas interdigitales, que les permiten, por ejemplo, la conformación de alas o, por ejemplo, también la conformación de aletas para nadar. Nosotros no tenemos justamente membranas entre los dedos y por lo tanto eso permite que nuestros dedos sean más móviles, más flexibles y que podamos usarlos para asir o tomar herramientas. Lo mismo pasa con nuestros pies. También, este mismo fenómeno de la apoptosis se observa, por ejemplo, en los ovarios. Durante el periodo fetal, los embriones femeninos, tanto en la especie humana como en otras especies de vertebrados, experimentan un proceso de formación de los futuros gametos, los ovocitos, y que en la etapa fetal y en la etapa embrionaria pasan primero por una etapa de aumento de la cantidad de células, para luego, a mediados del periodo fetal, experimentar apoptosis en un proceso que se denomina atresia folicular. ¿Qué va a ocurrir durante esa etapa? Va a disminuir drásticamente el número de ovocitos o folículos y por lo tanto se reduce el número disponible de futuros gametos, siendo por lo tanto el gran limitante respecto al éxito reproductivo de las especies. Eso asegura por lo tanto que, con suerte, haya menos del 10% de la población original de gametos femeninos por cada paciente. Este mismo fenómeno, el de la apoptosis o muerte celular programada, también ocurre, por ejemplo, en el moldeamiento encefálico, en un proceso llamado neuroplasticidad, que va a implicar que en el primer año y medio de vida postnatal debe haber muerto un número considerable de neuronas. Por lo tanto, se reducen nuestras neuronas para aumentar la eficiencia de interacción de estas mediante las conexiones sinápticas. Son las sinapsis las que le dan mayor relevancia desde el punto de vista de funcionalidad del sistema nervioso. Indudablemente las neuronas son relevantes porque es donde procesamos la información, pero la cantidad de neuronas que tenemos ya en la vida postnatal adulta es mucho menor que la cantidad de neuronas que tuvimos alrededor del primer año de vida postnatal. Y además, también este mismo proceso de apoptosis lo vemos, por ejemplo, en la conformación de los lúmenes o espacios del tracto digestivo y del tracto respiratorio. Hay un momento durante la gestación en que, de hecho, esófago, estómago, intestinos delgados y gruesos están totalmente tapados o obstruidos, pero debe ocurrir hacia el final del periodo embrionario y durante una etapa fundamental del periodo fetal la recavitación, o sea, la apertura otra vez de ese lumen o cavidad del espacio del tracto digestivo para que puedan funcionar como tal los segmentos de este tracto gastrointestinal. Y lo mismo con la vía respiratoria. La tráquea, los bronquiolos están originalmente abiertos, después se produce proliferación celular y obstruye esta vía, pero después, en algún momento entre el periodo embrionario y el fetal, se produce otra vez la apertura otra vez de ese lumen o cavidad. La apoptosis va a ser fundamental ahí. Hay que recordar entre los hitos que hemos hablado hasta este momento que es fundamental comprender que las células tienen material genético organizado en cromátidas que forman parte de cromosomas. Que cuando hablemos de cromosomas los vamos a mencionar y simbolizar con una letra N minúscula. Cuando hablemos de la cantidad o juego de cromosomas que porte una célula, en el caso de las células somáticas o corporales, vamos a hablar de que éstas deben tener el número propio de la especie, que es una cantidad o número diploide de cromosomas. Nuestra especie tiene 46 cromosomas en total, por cada célula. Para definirnos como humanos desde el punto de vista genético, en condición normal, fisiológica, debe
tener un número cromosómico que sea de 46. Toda discrepancia en cuanto a ese número va a implicar que hayan alteraciones funcionales o estructurales del organismo o de algunos órganos. Las únicas células corporales humanas que no van a tener esos 46 cromosomas, y es lo mismo que pasa en otros vertebrados, son los gametos, espermatozoides u ovocitos, que van a tener una cantidad haploide, es decir, la mitad del juego cromosómico esperable de la especie en condiciones ideales. Por lo tanto, eso significa que en vez de 46 cromosomas, un espermatozoide o un ovocito en condición ideal debieran tener 23 cromosomas. Por otra parte, si hablamos de las cromátidas que componen a los cromosomas, las vamos a simbolizar con una letra C. En condición normal, los cromosomas tienen un contenido de cromátidas equivalentes a 2C, que es como las vamos a simbolizar. Mientras que cuando en las etapas de meiosis o división celular para formar gametos, en la etapa de meiosis uno debemos hacer la duplicación del material genético antes de redistribuirlo en cantidades haploides por cada célula. Nos vamos a enfrentar aquí, debe haberse aumentado o duplicado el contenido de cromátidas. Por lo tanto, pasamos, en ese caso, en la meiosis uno a encontrarnos con células que contienen 4C en cantidad de cromátidas. ¿Por qué menciono este par de conceptos en lo particular? Porque justamente se van a relacionar con los dos grandes procesos que ocurren en una fase M, la mitosis o la meiosis. Si hablamos de la mitosis, recordemos que es un proceso en el cual una célula da origen a dos células hijas. Es decir, cada vez que una célula entra en el ciclo celular a la fase M, tiene la posibilidad de dividirse y que veamos entonces como resultado de esa división o separación en este caso, dos células que son hijas, que tienen características estructurales y funcionales y genéticas similares a las de esa célula progenitora, para luego tener que crecer hasta alcanzar nuevamente el mismo tamaño que tenía esa célula progenitora de la que se formaron inicialmente. ¿Cuál es la particularidad de la mitosis? Que es un proceso entonces en donde se permite la formación de células hijas similares a la célula progenitora, que va a contener la misma información genética, el mismo número cromosómico, por lo tanto la mitosis mantiene el número cromosómico de la especie. Va a haber una duplicación del material genético durante la fase S, en la interfase anterior a la división mitótica. Y lo que decíamos también, no hay variabilidad genética aquí. Se mantienen características que deben ser iguales para que las células mantengan estructura, mantengan función y sobre todo en tejidos, en órganos o en sistemas de órganos, que podamos ver que justamente es el mismo tipo de arquitectura y estructura molecular la que poseen cada una de las células que conforman la macroestructura de ese órgano o de ese tejido. En la meiosis, por el contrario, lo que vamos a observar es que hay dos grandes fases o etapas que la caracterizan y donde, si bien es cierto, ocurre también división celular, la particularidad es que se da solo en gametos y nada más que en gametos. Tiene la capacidad, por lo tanto, de, por una parte, dar lugar, dado que ocurren dos ciclos de división conformando la meiosis, a cuatro células denominadas gametos por cada célula progenitora y que tiene la capacidad, por lo mismo también, de que nos vamos a enfrentar esta vez a que las células porten la mitad del material genético idealmente de lo que tenía la célula progenitora original. Es decir, en vez de los 46 cromosomas para la especie humana, los gametos van a tener solo 23 cromosomas en condiciones ideales. Eso permite que luego, al complementar un gameto con otro gameto, podamos tener un acto llamado fecundación y que va a permitir que esa complementación restituya el número total de cromosomas propios de las células de la especie. Es decir, 23 más 23 en condiciones ideales debe volver a dar 46 cromosomas.
En la práctica, la meiosis, al tener estas dos fases en que se puede subdividir a grandes rasgos, va a permitir en la primera etapa, en la llamada meiosis uno, que haya una mezcla de genes aportados por una parte por los cromosomas que contribuye el padre y por otra los cromosomas que contribuye la madre a aportar en la formación de los nuevos individuos. Por lo tanto, se mezclan genes paternos, se mezclan genes maternos y esto genera por lo mismo un aumento de variabilidad genética. Recuerden el concepto de que se parece mucho a la mezcla de naipes en una baraja cuando un croupier hace la mezcla o cuando jugamos, por ejemplo, carioca, cuando jugamos póker, cuando jugamos otro tipo de juegos de cartas en casa. Luego, la segunda fase, llamada meiosis 2, es donde lo que hacemos es redistribuir entonces estos cromosomas que hemos mezclado y que por lo tanto van a tener ahora la posibilidad de, al ser distribuidos, entregarse en una cantidad mucho menor que la que originalmente teníamos en mano, en este caso en el equivalente del juego de naipes. En el caso de la célula, lo que ocurre es que en vez de 46 cromosomas, los gametos van a tener idealmente 23 cromosomas. Eso, por lo tanto, contribuye por dos caminos inicialmente a aumentar la variabilidad genética, lo que ocurre en la meiosis uno gracias al crossing over. Y por otra, a reducir el número cromosómico a la mitad para asegurar que luego, por complementación, en un acto llamado fecundación, los gametos vuelvan a restituir la dotación cromosómica normal de la especie. Si un espermatozoide contiene 23 cromosomas, debe fecundar a un ovocito que al tener 23 cromosomas va a sumarse con estos 23 del espermio, dando 46 otra vez. Eso en condiciones ideales. Recuerden que aquí estamos hablando primero en condiciones ideales, para luego entender que pueden haber fallas. Y si hay fallas, obviamente no necesariamente van a haber 46 cromosomas, podrían haber 45, podrían haber 44, podrían haber solo 23, podríamos ver incluso 69, 92 cromosomas, lo que va a implicar, por lo tanto, distintos tipos de fallas estructurales, funcionales e incluso que haya, producto de ello, microabortos de forma espontánea. Pues bien, ¿cuál es la particularidad del caso entonces? Que tanto la mitosis como la meiosis son la etapa que corresponde a la fase M del ciclo celular. Pero vamos a pasar en la siguiente cápsula a hablar primero de la mitosis, para luego abordar en otra cápsula justamente las características propias de la meiosis.